Saludos. Este vendría a ser un pequeño ensayo sobre un tema que estoy desarrollando, que me parece que es interesante y que tiene mucho jugo de dónde sacar. Es básicamente es la todo lo que hay detrás del género Kaijueiga, detrás del personaje en particular de Godzilla. Y el cómo es que un ser que nació como una metáfora del terror, que nació como una metáfora de una tragedia humana tan terrible, cómo es que ese personaje tan ajeno a la humanidad llegó a convertirse en un ícono cultural, en un ícono del país en el que nació, al grado de ser el embajador del país. Y cómo es que ese personaje que representa esa tragedia tan terrible, él llegó a convertirse en un personaje tan icónico, ¿no? En un héroe antihéroe, o que sí es una realidad que en algunas ocasiones Godzilla sí ha sido un héroe puro y duro. Y bien, bueno, creo que la historia del Kaijueiga, creo que la mayoría de los que siguen el canal ya la conocen. Muchos de aquí vienen de la cultura del Kaijueiga. O sea, creo que no es algo que necesite repetirse. En 1964, con la llegada de Ghidorah, Godzilla da ese primer paso al antihéroe, ¿no? En ese momento, el Godzilla tenía una década de vida y sin embargo era tremendamente popular, ¿no? Y el estudio Toho se toma ese riesgo, que fue un gran riesgo de convertir a ese personaje que hasta ese punto era maldad pura y dura, convertirlo en un antihéroe. Y pues la jugada le salió bastante bien, ¿no? Al punto que hasta la fecha, con 70 años de edad, el Godzilla sigue funcionando perfectamente bien en ese rol de antihéroe, ¿verdad? Hay en la historia de la humanidad, de la cultura popular, de la literatura, del cine, hay monstruos heroicos, hay monstruos que se han convertido en antihéroes o algo parecido, sí los hay. Tenemos a King Kong, más lógico, Hulk es un monstruo, Frankenstein, Frankenstein es ese personaje trágico, más víctima que monstruo, ¿no? En ciertos momentos también ha fungido como antihéroe. No sé, hay muchos seres hasta demoníacos que son héroes antihéroes, ¿no? No sé, el Devilman, por ejemplo. Pero todos estos personajes tienen la característica y la peculiaridad de que son humanos, son humanoides o están a 2 pasos de ser humanos. El King Kong, que ahorita se está muy de moda con esto del Monsterverse, pues Kong es un mono, está a 2 pasos de ser un humano. Frankenstein, pues bien, sí es un monstruo creado con... Bueno, aquí cometí un error, no se llama Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. Está creado con partes de cadáveres, si bien tiene una forma humanoide, algo con lo que el ser humano puede empatizar. Todos estos personajes
monstruosos que han llegado a ser héroes, antihéroes o personajes entrañables entre víctimas, como Frankenstein, como el monstruo de Frankenstein, como King Kong, tienen esa particularidad de que son humanoides, de que están cerca de lo humano, de que por esa característica humana, humanoide, es fácil empatizar con ellos. ¿Qué pasa con Godzilla? Godzilla es algo totalmente ajeno a la humanidad. Es algo totalmente ajeno al ser humano, a la característica clásica forma humanoide. ¿Qué tantos personajes hay en la literatura o en la cultura popular que son personajes tan ajenos a lo que es esa forma humana con la que el ser humano se puede empatizar? ¿Existe algún monstruo que sea un pulpo, que se convierta en un antihéroe, no sé, un kraken o algo así? No sé, creo que son contados los ejemplos de este tipo de seres muy, muy, muy ajenos a la humanidad y a ese antropocentrismo, que pueden llegar a convertirse en figuras heroicas, en figuras protagónicas realmente, a menos de que se les humanice demasiado, ¿no? Eh, Hay personajes que, por ejemplo, Denver, el último dinosaurio, ¿no? Era un protagonista, era un dinosaurio, pero estaba súper humanizado, ¿no? No sé, hay varios ejemplos en la cultura popular en los que aparecen dinosaurios o seres muy ajenos a lo humano, pero al final del día, para que se logre esa empatía con ellos, se les humaniza demasiado hasta el punto de ser caricaturescos, ¿verdad? Godzilla no, Godzilla es esa figura inhumana, es esa figura ajena a lo humano. ¿Cómo es que ese personaje tan ajeno a la humanidad ha logrado calar tan hondo en la mente humana? Creo que es un caso muy particular, creo que es un caso que merece estudiarse y que merece profundizar en ello, ¿no? Para el ser humano, el reptil es una figura antagónica. Podríamos decir que hasta en cierta manera es un enemigo arquetípico. El serpiente, dragón slash serpiente es ese enemigo arquetípico, es ese miedo primordial, como decía Jung, el miedo al reptil, serpiente, es uno de los arquetipos más comunes del ser humano. ¿Cómo es que ese reptil, slash serpiente, slash dragón, todo lo que representa ese personaje Godzilla tan ajeno a la humanidad? ¿Cómo es que ese personaje llegó a convertirse en un icono tan importante en la cultura, en un héroe antihéroe? Bueno, pues ahí tendríamos, yo creo, que remitirnos un poco a lo que es el mito del dragón. Creo que es inevitable llegar ahí. El dragón, el mito del dragón slash serpiente,
Popularmente se piensa que está dividido en dos cosmovisiones muy diferentes, ¿no? Que en realidad son bastante fáciles de reconciliar. Ahorita vamos a ver por qué. Popularmente se piensa que en Occidente el dragón slash serpiente es la representación del mal, de la maldad del pecado, ¿verdad? Digo dragón slash serpiente porque realmente, por ejemplo, en la Biblia, en Daniel habla de un dragón que pues básicamente es una serpiente muy grande, ¿no? En el Apocalipsis habla del dragón rojo. Y él dice, es la serpiente antigua, ¿no? Básicamente dragón es viene a ser en cierta manera como un sinónimo de serpiente, como ese reptil antiguo, como esa interpretación del caos, ese ser representante del caos. Y bien, popularmente se piensa eso, ¿no? Que en Occidente, para las culturas, religiones judeocristianas, el dragón, serpiente, esa parte reptílica es el enemigo, es el mal, es la serpiente que tiene que ser aplastada, es el Chaos Camp, es la serpiente primordial que, que se opone al cosmos, Caos Cosmos, la serpiente antigua, el Tiamat, Zipacli, el Leviatán, tantos ejemplos de esa representación reptiliana del caos que se opone al cosmos, ¿verdad? Hace poco estaba releyendo el libro de los muertos y yo ya no me acordaba de eso, pero ahí también habla de la serpiente como enemigo, antagonista, ¿no? Y bien, ¿qué pasa aquí? En, en Occidente tenemos esa representación maligna. En Oriente, al parecer es todo lo contrario. En Oriente, el dragón es un ser, es un ser benigno, es un ser que representa las fuerzas de la naturaleza, que representa la sabiduría, que representa hasta en cierta manera la iniciación. Por ejemplo, en Japón existe esta leyenda del pez koi, de esos peces muy populares en los tatuajes, que básicamente es una carpa. Cuando el pez koi sube por una cascada, se convierte en un dragón, ¿no? Pues es un símbolo iniciático clarísimo. En Corea es más o menos lo mismo. El dragón nace como una especie de larva, una serpiente, un pequeño monstruo serpentino, algo así. Y él a lo largo de un periplo que tiene que realizar, él tiene que buscar una perla, la come y de esa manera se convierte en un dragón, por decir madura, ¿no? Madura y puede llegar a su forma adulta y convertirse en dragón, ¿verdad? Otra metáfora iniciática más que clara, ¿verdad? En Japón existe igual a Japón-China, la leyenda del dios dragón bajo el mar, ¿no? En Japón está la hija del rey dragón, se casa con uno de los kami más importantes de la era antigua y pues de ahí surge
todo lo que es la estirpe de los emperadores, ¿verdad? O sea, son montones de tradiciones en las que podría aquí pasarse uno horas describiéndolas, ¿verdad? En Oriente, el dragón representa esa fuerza benigna, representa la naturaleza, representa la iniciación, representa el agua, al igual que ahí tenemos un punto común, tanto en Oriente como en Occidente, el dragón está muy asociado a lo que es el agua, el mar, el océano como el caos primordial, el rey dragón en el fondo del mar, ¿verdad? En la leyenda del rey mono ahí aparece el rey dragón bajo el mar, ¿no? Bueno, el rey mono es Goku y ahí tenemos otra leyenda iniciática enorme, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que en Occidente aparentemente el dragón representa la maldad. En Oriente el dragón representa la sabiduría, la bondad, la iniciación, las fuerzas de la naturaleza. Ahora vamos a analizar un poquito el mito de la serpiente dragón en las culturas judeocristianas, específicamente en la Biblia, en el Génesis. Um, el, la serpiente, el dragón, en el Génesis es Prometeo, ¿verdad? Esa serpiente, dragón, le da al ser humano la capacidad de adquirir la conciencia de sí mismo, le da la capacidad de equipararse a Dios, la capacidad de asimilarse a Dios, y es castigada, ¿verdad? Exactamente igual que el Prometeo. El Prometeo le roba a los dioses el fuego divino. Ese fuego es un símbolo clarísimo de la inteligencia humana. Le roba el fuego, se lo da a los seres humanos y es castigado, ¿verdad? La serpiente del Génesis es Prometeo, no es otra cosa. La serpiente es castigada por darle a los seres humanos la capacidad de conocer, el conocimiento, por sacarlos de la animalidad, por sacarlos de la ignorancia, ¿verdad? Es castigada. De hecho, en la cultura popular, el dragón se representa que cuida un tesoro, ¿no? Ese es muy popular. Ahí está el Tolkien, el Smaug, el que cuidaba el tesoro de los enanos, ¿no? Y es lo más popular esa imagen del dragón medieval cuidando un tesoro, ¿verdad? Me pregunto yo si ese tesoro que cuida el dragón no es una metáfora de la sabiduría. Si ese tesoro que cuida el dragón no es una metáfora de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, del saber. Me pregunto yo, ¿verdad? O sea, esa iconografía del dragón cuidando un tesoro es sumamente clásica. Y pues aquí ya encontramos muy fácil el punto de unión, ¿no? La serpiente dragón del Génesis es castigada por darle al ser humano el conocimiento, ¿verdad? Que habíamos comentado hace un rato que en Oriente el dragón es el símbolo del conocimiento, de la iniciación, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Ahí ya derrumbamos ese mito de que en
Occidente el dragón es maldad, en Oriente es bondad. No, eso es una... Acabamos de ver que es una falacia. En general, el dragón serpiente representa el conocimiento. Sencillamente hay una diferencia en las visiones. Para la Biblia, ese conocimiento es algo que el ser humano no debía de adquirir. Ese conocimiento es algo que desemboca en el castigo de la serpiente, ¿verdad? Ese conocimiento es algo que el ser humano no debía de tener, porque no era para él tal vez, no sabemos. Y en Occidente el conocimiento es algo que se ve con mucha más, de una manera mucho más amable, ¿verdad? Para la Biblia el conocimiento es la caída. Para el Oriente el conocimiento es la iniciación, ¿verdad? Y el dragón serpiente es el que cuida ese tesoro, ¿verdad? Es el que cuida ese tesoro, el conocimiento, ese tesoro que es la sabiduría, la clave para la iniciación, ¿verdad? Ahí ya tiramos ese mito de las dos cosmovisiones del bueno y el malo. No, no es cierto. O sea, el dragón serpiente como tal representa el conocimiento, depende de cómo lo vea cada uno. Para unas culturas el conocimiento es bueno, para otras es malo, para unas te lleva a la caída, para las otras te lleva a la iniciación, así de fácil. Ahora bien, en realidad el adquirir conocimiento es algo que te lleva a la caída, es algo que el ser humano no debería de tener, es algo que debería de estar vedado para el ser humano. Pues el conocimiento es un arma de doble filo, ¿no? En realidad lo que lleva al hombre a la caída es el uso irresponsable de ese conocimiento, ¿verdad? Y ahí volvemos otra vez al origen de lo que inició esta plática, el Godzilla, y cómo es que Godzilla, cómo es que ese ser tan antinatural y tan antihumano llegó a ser un icono. Pues ahí lo tenemos clarísimo. Godzilla es la interpretación de ese... Godzilla es la consecuencia de ese conocimiento irresponsable. Godzilla es lo que pasa cuando ese conocimiento que el dragón te trae es usado de una manera irresponsable, es abusado, ¿verdad? Si usas mal el conocimiento que el dragón te da, si usas mal ese tesoro que el dragón tiene custodiado, pues el mismo dragón va a venir a castigarte y no va a haber manera de que te escapes, ¿verdad? Godzilla no perdona a la humanidad. Ahí está clarísimo, ahí volvemos, ahí todo empieza a cohesionarse, ¿no? Como dicen los alquimistas sobre el coágula. Yo creo que era muy necesario para que este personaje existiera que naciera en Oriente. Que naciera en Oriente con esa cosmovisión del reptil dragón como un ser de la naturaleza. Los orientales tienen un enfoque hacia la naturaleza mucho más amable. Actualmente está muy en boga esa idea de que todos somos iguales, de que las razas no existen, bla, bla. Pues claro que las razas existen y claro que hay diferencias y claro que la gente piensa diferente. Un oriental piensa y ve el mundo de una manera totalmente diferente a como la ve un occidental. Para el occidental la naturaleza es algo que se debe subyugar
En la propia Biblia lo dice, ¿no? El dios Yahvé, el demiurgo, este personaje que exige sacrificios de sangre, mandaba al hombre, le entrega la naturaleza para subyugarla. En Oriente la visión es totalmente diferente, ¿no? Taoístas, sintoístas, todas estas personas viven en congruencia y en comunión con la naturaleza. Hacía falta la visión de un oriental para que existiera un personaje como Godzilla. Creo que en Occidente jamás hubiera podido existir un Godzilla, ¿verdad? Lo vimos claramente en el 98, ¿no? Es el Godzilla americano, el primer intento de un Godzilla americano. Es una lagartija, es mortal, es cobarde, ¿verdad? La mentalidad occidental no puede aceptar algo que no puede dominar, ¿verdad? El oriental vive en consonancia con esas fuerzas que no puede dominar, con ese tifón, con ese terremoto, con ese tsunami, con ese Godzilla, ¿verdad? Y bien, creo que eso era lo que tenía que decir de momento. No estoy totalmente seguro de que el tema termine aquí. Creo que es un tema sumamente amplio, creo que es un tema que se le puede sacar mucho jugo. Y vamos a ver qué más sale al respecto. Saludos.